Buenas tardes y muchas gracias por venir a la segunda conferencia dedicada a los poemas sinfónicos de Richard Strauss. En esta segunda conferencia vamos a centrarnos en lo que se podría denominar la parte central de sus poemas sinfónicos, que son 4. El primero de ellos es Till Eulenspiegel. Till Eulenspiegel es quizá el más famoso y el más querido por el público de todos los poemas sinfónicos de Strauss. Y Strauss utiliza al principio un recurso que podríamos denominarlo Érase una vez. Así es como comienza y aparece el personaje. Bien. Y esa es la presentación del personaje, que es... Eso es uno de los temas. Y el segundo tema de Till Eulenspiegel bien, esos son los dos temas sobre los cuales está construido el poema sinfónico Till Eulenspiegel, que Strauss lo denomina en forma de rondó, lo cual llevó a muchas interpretaciones y a muchos malentendidos. Pero bueno, el segundo de los poemas sinfónicos, en esa década de 1890 a 1900, es el Zaratustra. En todo el mundo, utilizado desde las películas de Kubrick hasta todo tipo de publicidad, a veces bien utilizado y otras veces, lamentablemente, utilizado en una música tan extraordinaria. Bien. El tercer poema sinfónico es sobre el cual nos vamos a centrar hoy, que es El Quijote. Bien, en este caso también utiliza la fórmula, por así decirlo, de Érase una vez. En este caso no es Érase una vez, sino En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Así es como empieza el Don Quijote. Y para termina esa década con el poema sinfónico Una vida de héroe, Ein Heldenleben. Uno de los poemas sinfónicos quizá más problemáticos desde el punto de vista interpretativo por parte de Strauss, por lo que significa Heldenleben. Ahora, si nos fijamos, hay una relación de parejas entre Till Eulenspiegel y Don Quijote, y así hablaba Zaratustra y Heldenleben. ¿Cuál es esa relación? Tanto Till Eulenspiegel como Don Quijote son, entendámonos correctamente, poemas sinfónicos más ligeros. Till Eulenspiegel es, de alguna manera, un personaje burlón que pertenece a la literatura popular alemana, y Don Quijote también pertenece a la literatura, aunque no popular, pero también es un personaje, digamos, ligero, que da, de alguna manera, pie al humor. Y Zaratustra conecta con Heldenleben a través de Nietzsche. Los dos son profundamente nietzscheanos, sobre todo
en su, digamos, en su acercamiento a la obra de Nietzsche y en su interpretación. Les recuerdo solamente brevemente cómo comienza el Zaratustra. Strauss, cuando escribe esto, esta fanfarria de trompeta la define como la unidad del hombre con el mundo y el universo. Lo utilizará en otros poemas sinfónicos, de manera que iremos viendo en estas conferencias, pero ahora me voy a centrar en Heldenleben para explicar el Quijote, una vida de héroe. ¿Por qué? Porque Heldenleben y el Quijote fueron compuestos simultáneamente y además, según la voluntad del propio Strauss, era que se interpretaran primero el Quijote y después Vida de héroe, cosa que yo hasta ahora nunca he conseguido ni poder hacer por las dificultades de los dos poemas sinfónicos, ni tampoco lo he conseguido ver ni programado, ni he podido escucharlo en ninguna vez que se haya programado las dos obras juntas, porque realmente las dos son muy, muy, muy complicadas. Bien, igual que decíamos que tanto Tilo Eulenspiegel como Don Quijote empiezan Érase una vez o en un lugar de la Mancha, una vida de héroe empieza directamente con el héroe. Las razones por las cuales da Strauss para componer Vida de héroe es textualmente: a los directores entonces no les gusta nada dirigir la tercera sinfonía de Beethoven, la heroica, y como no les gusta nada, voy a poner yo hacer un poema sinfónico que sea como la heroica, pero de 1898. Si nos fijamos, la tonalidad con la que empieza es mi bemol mayor, igual que en la heroica de Beethoven, pero después ya empieza a haber grandes diferencias. Mientras que en la heroica de Beethoven está dedicada a un gentiluomo a un personaje que todavía está por venir y está dedicada a un héroe, y además incluye una marcha fúnebre, en el Vida de héroe no existe marcha fúnebre. Por lo tanto, Strauss deja muy claro desde el principio que el héroe de la vida de héroe es él, el propio Strauss. Sin, como diríamos hoy, sin ningún tipo de complejos y sin ningún tipo de humildad. Y empieza además con un tema absolutamente heroico, toda la orquesta, es la orquesta más grande que jamás hasta entonces se había utilizado en un poema sinfónico. Es muy similar a la de El ocaso de los dioses o de toda la tetralogía, y realmente cuando uno dirige esta música es increíble la fuerza que tiene y nos va preparando al final del primer número, que igual que en Zaratustra, por eso hacía esa línea, igual que en Zaratustra, está estructurado en segmentos, el cual el propio Strauss los titula tal como vamos a ir viendo. Como decía, el primero es el héroe y termina el primer segmento vale. Y ahora, ¿quién viene? Los adversarios del héroe. Bien. Los adversarios del héroe son los críticos.
los cuales Strauss les tenía muy poco aprecio, sobre todo desde que su ópera Guntram fue un fracaso por parte del público y los críticos realmente se ensañaron con la figura de Strauss. Lo que es curioso es que este tema, que realmente es feo, está escrito para que la indicación en la orquesta, dice, es muy punzante y con mucha spitzig, no sé cómo traducirlo en español, muy punteado, realmente con un registro en los oboes y en los clarinetes muy desagradable. Y esto Strauss lo utiliza para reírse de todos aquellos académicos, puristas, que no son capaces de ir con la música del futuro, y lo ridiculiza, lo vuelvo a repetir, con esta frase realmente fea. Y escuchamos por debajo y siempre, continuamente, repiten como que no le dejan, todo el tiempo. Están en su cabeza esos malditos críticos que han destrozado mi obra todo el tiempo. Hasta que poco a poco va pasando el poema sinfónico y aparece el siguiente segmento. La compañera del héroe, no tiene nada que ver, es una música mucho más amable, que empieza realmente con una tonalidad maravillosa, si mayor, y poco a poco se va desarrollando. Pero poco a poco esa persona que parece de una manera tan dulce y que todo el mundo sabía a quién se estaba refiriendo, en concreto a su mujer Pauline, ese retrato tan amable va adquiriendo, digamos, cierta malicia. Strauss. Y Pauline cada vez se va convirtiendo en una persona, digamos, menos amable y menos romántica, hasta que realmente sorprendió incluso en la época de Strauss el retrato tan descarnado que hizo Strauss de su propia compañera. Nos sorprende hoy a nosotros mucho más, pero incluso a sus contemporáneos realmente, digamos que suscitó comentarios digamos, del mordente que llega a ser el personaje de Pauline, que poco a poco se va y al final de ese retrato tan, a veces incluso grotesco, termina en, como dice el propio Strauss, una scène d'amour. Realmente es
un movimiento lento, fantástico, donde realmente tenemos momentos de una belleza increíble. Y poco a poco va terminando, digamos, esa idílica relación que tiene con su compañera. Pero los críticos no le dejan. Es una cosa que tiene Strauss metido en su cabeza, como que no realmente... Y si se dan cuenta, son exactamente las mismas notas que he tocado la primera vez. No cambia para nada. Y poco a poco, aunque Strauss parece que nos perdona, y de repente entramos en el siguiente segmento, que sería el campo de batalla del héroe, que se anuncia con unas trompetas lejanas. Suenan desde lejos las trompetas y hasta que poco a poco se va construyendo una batalla y entra, digamos, toda la artillería. ¿Quiénes son los enemigos? Evidentemente, los críticos. O todos sus adversarios. Digo críticos, igual que podría decir, pues todos aquellos músicos que despreciaban su música. No nos vamos a centrar solamente en los críticos. Hay una batalla realmente espectacular, donde pasamos por todas las tonalidades y continuamente nos vemos envueltos en el... hasta que... finalmente Strauss sale victorioso y despliega un... y nos encontramos de nuevo, digamos, en un lugar donde parece que el mundo está de nuevo en orden. Pero, y ahí entra de nuevo la filosofía de Schopenhauer, es como si Strauss tuviese que abandonar la voluntad y Strauss poco a poco nos va llevando hacia un lugar y de nuevo aparece el anatema, las quintas paralelas. Strauss no puede seguir viviendo en este mundo. Y poco a poco va entrando y aparece literalmente las obras de paz del héroe. ¿Y qué es lo que hace Strauss? Como dije al principio, sin ningún tipo de complejo, las obras de paz del héroe son los temas que él ha venido componiendo hasta el momento de composición de Vida de héroe. Y los va citando, digamos, de manera desordenada. Primero hace una alusión al Don Juan.
si estuvieron en la última conferencia, reconocerán este tema. Tema de la transfiguración, de muerte y transfiguración, pero que está escondido en la parte... Y ahora aparece el tema de Don Quijote. Y aparece el tema de Sancho, mezclado con un tema del Don Juan y aparece Tilo Eulenspiegel. Se autocita a sí mismo y denomina las obras de paz del héroe sus propias composiciones. No está mal como, digamos, percepción de lo que es su obra. Y después de que es una música maravillosa, por eso digo que es un poema sinfónico difícil de entender en su correcta medida todo lo que Strauss mete dentro del poema sinfónico. Y para terminar, Strauss, a la manera de Nietzsche, por eso lo relacionaba con Zaratustra, Strauss se retira de nuevo, no sin un momento de cierto dolor, este tema aparece previamente en el Don Quijote en un momento muy especial de la obra. Pero bueno, Strauss va modulando por diferentes tonalidades hasta que aparece el tema de la retirada del mundo, maravilloso. Es un tema tocado por la trompa que es de las cosas más bellas que hay. Pero continuamente vuelto a escuchar el tema de los críticos que aparece. Continuamente se siente atormentado, pero aparece al final del poema sinfónico un momento mágico que es la aparición de su compañera a través del violín.
Se quedan la trompa, que es el propio Strauss, y el violín, que es Pauline, y aparece esto. Así es como termina Vida de héroe, realmente abandonando y mirando, ni siquiera mirando hacia atrás, hacia sus enemigos, tan solo como si estuviésemos viendo una imagen de Caspar David Friedrich que mira al infinito. Pero bueno, hay algo que seguramente muchos de ustedes se habrán dado cuenta, que es en el último segmento, en los últimos compases, cita al Zaratustra. ¿Puedo tocar otra vez? Así es como termina Vida de héroe. ¿Por qué es importante conocer Vida de héroe para comprender el Quijote? Como he dicho antes, son dos poemas sinfónicos complementarios. Y si escuchamos con atención, el poema sinfónico que Strauss más cita dentro del segmento Las obras de paz del héroe es el Quijote. Porque él mismo, esto ya es interpretación mía, él mismo se ve como el Quijote. No como el héroe, ampuloso, excesivo, megalómano, sino como el personaje que vamos ahora a presentar. Strauss compone Don Quijote con este extraño título. Don Quijote, variaciones fantásticas sobre un tema de carácter caballeresco. Bien, utiliza para eso la misma técnica que en Tilo Eulenspiegel, pero hay un hecho diferencial con respecto a los otros poemas sinfónicos, que es que hay un personaje, que es en concreto Don Quijote, que está representado por un instrumento. Y en este caso es el violonchelo. Y me gustaría dar la bienvenida a nuestro querido solista, Iago Bafanlo. Que interpretará la parte, digamos, del Quijote. Lo que es para mí lo maravilloso del Quijote. Primero, cómo construye el personaje. Primero, vamos a empezar con el tema digamos, del carácter, con la introducción.
yo creo que más bonito no se puede decir era en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Mejor no se puede hacer. Y ahora lo que hace Strauss, empieza a describir con calma este personaje que poco a poco se va liando. Y introduce enseguida, en toda la descripción, la melodía de Dulcinea, que me parece maravilloso. Si lo comparamos con cómo construyó a Pauline, si recuerden que es llena de aristas y llena digamos, llena de hasta incluso momentos de mal humor, Strauss utiliza una técnica que ya utilizó Mozart, por ejemplo, en la flauta mágica, que es dedicarle un tema de amor a alguien que no se conoce. En concreto, en la flauta mágica, en el área de Tamino an dies Bildnis ist bezaubernd schön. Vale. Exactamente lo mismo hace aquí Don Quijote, Strauss, porque no existe prueba alguna de que realmente Don Quijote tuviese ningún encuentro o conociese a Aldonza, la Dulcinea real, sino se enamora de algo que sabe, de una mujer que sabe que existe, y por eso la retrata con una dulzura y ahí aparecen ya los caballeros, sus lecturas de caballeros que le van, digamos, como si, dice Cervantes, secando el cerebro. Hasta que el personaje de Don Quijote se va conformando poco a poco, hasta que llegamos a un momento dramático. Y ahora para mí ocurre algo maravilloso. Cada vez que yo lo he dirigido he tenido la misma sensación. Nos olvidamos que tenemos un violonchelo y lo que ocurre es que a partir de ese momento es Don Quijote el que está hablando para nosotros. Es Don Quijote. Nos está hablando él. Ya no es Yagoba ni el violonchelo. Es el propio Don Quijote que nos transforma y nos lleva a sus diferentes aventuras. Y lo mismo que ocurre con Don Quijote, hace un retrato de Sancho Panza que es una mezcla entre la sabiduría, bueno, vamos a empezar por otro, la estulticia y la sabiduría, digamos, particular de Sancho Panza. Y yo muchas veces tengo la sensación cuando lo toco que realmente es como aquellas personas que dicen los refranes y da igual si lo dicen bien o lo dicen mal. Hay una... Este es el tema de Sancho Panza.
realmente es un poco tontorrón como nos lo imaginamos todo. Yo creo que lo que es fantástico es cómo Strauss define a todos sus personajes como si realmente estuviésemos en una ópera en la cual participan Don Quijote y Sancho. Bien, como digo, es una obra muy curiosa porque está construida en una forma de variación para utilizar los diferentes episodios que van apareciendo en la novena del Quijote. Y el más conocido de todos, evidentemente, es el tema de los molinos. En ese momento están como si estuviesen dialogando Don Quijote y Sancho, hasta que de repente aparece y entonces Don Quijote de repente como acelera su ritmo y escuchamos el girar de las aspas. Don Quijote ataca y de repente sale por los aires y cae. Y Don Quijote se lamenta en el suelo, ayudado por Sancho Panza, pero aunque haya sido, digamos, derrotado, no parece, digamos, no parece que le haya afectado demasiado esa primera derrota, y él sigue adelante. Y ahora aparece en la segunda variación, en la variación con la lucha contra el rebaño de ovejas. Es una descripción perfecta de las dos realidades que están ocurriendo al mismo tiempo. Primero tenemos a Don Quijote que realmente él ataca como si fuese una cosa heroica. Y de repente nos transporta a la realidad que está viendo Sancho, y que en ese momento, cuando se estrenó el Quijote, tuvo unas críticas feroces, porque realmente lo definieron como si fuese una cacofonía espantosa, y lo único que está haciendo Don Quijote, lo único que está haciendo Strauss es reproducir de manera espectacularmente fiel los balidos de las ovejas. Escuchen. Perfecto. Todo el mundo lo entiende que son los oboes. Lo que pasa es que esto no es un oboe, pero vamos, o sea, los oboes soplando como si fuesen be, todo el mundo lo está escuchando. Y hemos tenido, por una parte, la visión de Don Quijote, por otra parte, la visión de la realidad, y al final de esta historia, como bien dice en el título, es la victoria. Don Quijote está convencido de que ha arrasado a esa manada de enemigos y así termina esta variación, como realmente con Don Quijote convencido de que ha salido victorioso. Después hay un diálogo entre Don Quijote y Sancho, donde realmente cada uno expone sus diferentes puntos de vista. Van dialogando cada uno con su propia personalidad, y Sancho lo que hace es, sobre todo dejar claro que
porque lo que le importa es la vida fácil, él no tiene grandes aspiraciones, y eso provoca en Don Quijote un ataque de ira. Y en este momento, de repente, es como si Don Quijote le dijese a Sancho: Sancho, lo que tienes que hacer es aspirar a grandes aventuras, a ideales. Y aparece uno de los momentos más bellos donde hasta incluso en un momento aparece el tema de Dulcinea, de una manera maravillosa, como si realmente pudiésemos tocar. Y hay un momento que a mí me parece que es absolutamente genial, donde escuchamos la orquesta donde de repente, después de un acompañamiento de toda la orquesta, el violonchelo, Don Quijote, se queda solo, hablando solo, como esos locos que van andando solos por la calle, como si estuviesen realmente imbuidos en su propio momento. Es un momento mágico, es un momento teatral que dices: pero ¿qué hace este loco hablando solo? Y la variación termina un acorde de fa sostenido mayor, y sigue, como siempre Sancho es el personaje que va llevando un poco la acción adelante. Sancho se retira a la siguiente aventura, y es digamos, la vigilia del caballero. Sancho se retira a dormir. Prácticamente le oímos roncar. Sancho se queda dormido y aparecen los trombones dándole nobleza a lo que era antes absurdo, y Don Quijote comienza. Una gran meditación de Don Quijote, donde realmente nos desvela sus más profundos sentimientos. Y en este caso, yo tengo de nuevo que poner en duda si es Don Quijote o el propio Strauss el que nos está hablando a nosotros. La variación termina con un final maravilloso, un acorde ¿y qué es lo que ocurre ahora? Siguiente variación, cambio total de Aldonza ha entrado y estaba Aldonza, digamos, Dulcinea desencantada, o como cada uno lo interpreta de la manera que mejor lo quiera interpretar, pero rompe totalmente con la atmósfera antes creada por Don Quijote. Y en la penúltima variación, Don Quijote vuelve a tener una última batalla con el caballero de la Blanca Luna. Aquí lo que sentimos es que, igual que explicaba en Vida de Héroe, por eso es tan importante comprender Vida de Héroe, es que nosotros en Vida de Héroe siempre tenemos la sensación de que el héroe va a salir victorioso,
de la victoria. En cambio, en la lucha con el caballero de la blanca luna es terrible. Y poco a poco se va retirando Don Quijote, asumiendo que va Don Quijote y ahora se queda la trompeta y esto es el final. Es una larga despedida que nos recuerda a la misma despedida que en Vida de Héroe. Pero lo maravilloso es que, igual que hemos visto cómo el personaje de Don Quijote se construye delante nuestro, lo terrible es que le vemos morir también. Se ve realmente cómo el personaje colapsa, muere y Strauss hace una cosa maravillosa. Todos estos acordes no tienen ninguna lógica, es como realmente la realidad disturbada dentro de la mente de Quijote. Y lo único que hace al final es como pone, de repente, vuelve a la razón. Y con esa cadencia perfecta, volvemos a estar aquí. Todos. Don Quijote ha desaparecido y estamos de nuevo en el... No, gracias por el aplauso, pero es un poquito precipitado, porque lo que vamos a hacer es interpretar una, digamos, una compilación de El Don Quijote a continuación. Gracias a Yagoba por colaborar con nosotros y ahora espero que todas estas explicaciones sean ustedes capaces también de seguirlas. He elegido unas imágenes que representan cada uno de los episodios, unas imágenes de Gustave Doré, que para mí es el ilustrador que mejor fue captar, sobre todo en la época romántica, no contemporáneo del todo de Strauss, un poquito 30 años mayor que él, pero para mí las imágenes de Gustave Doré son maravillosas y bueno, pues vamos a interpretar el Don Quijote de Richard Strauss.
bravo. Salimos por aquí y volvemos a entrar. Salimos por aquí y después volvemos a entrar.